Wilson, el Señor resucitó. Verdaderamente ha resucitado. Aleluya, aleluya. aleluya. Sigo con mi locura, ¿verdad? Bueno, ya la semana pasada les enseñé este pequeño saludo que se da durante todo el tiempo pascual. Así que cuando vea usted a su suegra, no le diga, ay, suegrita, qué linda se ve usted. Dígale, el Señor resucitó. Y ella le tiene que decir a usted, verdaderamente ha resucitado. Aleluya. Aleluya, aleluya. Porque Wilson, ya lo comentaba yo con Ana Marcela, si el Señor no hubiera resucitado, no estaríamos ni tú ni yo acá. Vana sería nuestra fe, Pepe. Totalmente. Definitivamente. Seríamos los más infelices de los seres humanos. Definitivamente, definitivamente nuestra fe se fundamenta en la resurrección y en los que fueron testigos de esa resurrección. Nosotros podemos seguir siendo testigos y la alegría nuestra es esa resurrección, Y precisamente. que nos garantiza nuestra resurrección. O sea, que Así la muerte es. no es el final. La muerte simplemente es un traslado a la vida eterna, donde viviremos eternamente. A lo que más le podíamos temer era la muerte y finalmente en mi tierra hay un dicho que dice todo tiene solución menos la muerte. Pues a partir de Cristo hasta la muerte tiene solución. Bueno, ya dijo su tierra. Yo quiero que ustedes me digan de qué tierra viene Wilson. Sí, porque el nombre no es un nombre muy latino. No es Pepe, José, Manuel, Wilson. Así que, ¿de qué país procede Wilson Tamayo? ¿Ya lo pescaron? Ah, yo sé que los colombianos ya dijeron, él es paisa. Paisa de una región que se ¿Qué llama quiere decir Antioquia. paisa? No quiere decir que es paisano del Medio Oriente, no es árabe. Paisa es... Es el gentilicio con el que se les conoce a las personas que nacimos en una región de Colombia llamada Antioquia, que se nos llama paisas. Oiga, qué palabra más elegante usó usted, Sí, es el sí. gentilicio, ¿eh? Wow, esa es una palabra dominguera, ¿verdad? Muy bonita, me encanta. Ajá. Sí, sí, sí. Y lo lindo es no solamente una tierra que amo mucho, pues porque nací allí, sino que es una tierra de mucha fe, Pepe. La verdad, las personas de Antioquia, especialmente del oriente antioqueño, de donde procedo, yo nací en un pueblo que se llama Granada, que queda a 1 hora y media de Medellín, que es la capital de Antioquia. Y de verdad que hubo una serie de santos sacerdotes que generaron un fervor y una fe, pusieron unas bases de fe tan tremendas en estos pueblos que es sorprendente. La diócesis en que yo nací es la diócesis de Sonsón Río Negro. Es una diócesis relativamente pequeña, pero tiene 5 seminarios, seminarios repletos. Nosotros decimos que en Antioquia usted levanta una piedra y salen 4 sacerdotes, 5 monjas, porque es increíble la cantidad de vocaciones que se encuentran allá. Es una gracia especial y ese fue el clima pues, en que crecí, en que me educaron mis papás. Yo estuve con mi familia a punto de ir a vivir a Medellín, es más, a La Ceja, Ah, claro. con La Ceja Monseñor- queda en Oriente Antioqueño, precisamente. Monseñor Uribe Jaramillo. Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo. Monseñor Alfonso, yo tuve la dicha de conocerlo, un santo de Dios, y por circunstancias que no es ahora el momento de comentar, iba con mi familia para empezar una pequeña comunidad en La Ceja, pero por circunstancias, en aquel tiempo no había la carretera que hay ahora para Medellín, era una carretera muy complicada, mis niños tenían que estar en Medellín porque en La Ceja no había el high school, en fin, y no se hizo el viaje, pero yo tenía ya incluso la visa para vivir en Medellín. Vea qué interesante. Sí, es una tierra muy linda, Muy y linda. especialmente ahí en La Ceja hay varios seminarios Sí. y bueno, mucha fe en realidad. Si usted visita Colombia, que toda Colombia es bella, pero si usted visita Colombia, vaya a Antioquia, vaya a esta región, porque aparte de que la gente es linda, el paisa es muy acogedor, lo hacen sentir a uno enseguida muy paisa. La comida es extraordinaria, ni qué le digo, la bandeja paisa, pero en sí los paisajes también, las orquídeas, las flores que se dan, bella. Así es, de verdad que es una tierra privilegiada por la fe. Pero, Pepe, yo te digo una cosa, he podido conocer muchas culturas, en muchos lugares distintos y yo me siento ciudadano del mundo en la medida en que mis hermanos en la fe, de otras culturas, de otros países, de otras situaciones, uno siente esa cercanía en Cristo Jesús. Yo siempre he sentido que soy un privilegiado toda vez que cada que llego a un lugar conozco lo mejor de ese lugar. Yo siempre he dicho, cada que llego a un país, cada que llego a una cultura en esto de la evangelización, siempre experimento el calor de la gente, lo mejor de ese lugar lo veo allí porque es la gente católica, es la gente que quiere vivir verdaderamente su fe, para los que la fe no es simplemente una tradición o una herencia que recibieron, sino que de verdad es una fe que les ha transformado la vida. Entonces, yo en realidad amo mi ciudad, amo el pueblo donde nací,
pero créeme que al lugar donde llego me siento admirado de cómo nuestra Madre Santísima me tiene hermanos allí, de cómo nuestro Señor nos hermana en una misma fe. Bueno, es recíproco este sentimiento porque yo tuve la fortuna el año pasado, en octubre, de estar en Colombia, Allá estuvimos. en Bogotá, que tuve la fortuna de conocerte ahí. Viniste de Medellín para vernos en Colombia y yo regresé enamorado del pueblo colombiano, aunque te repito, yo había tenido algunos contactos y de la fe de Colombia. Y vamos a hablar más adelante de movimientos que el Señor ha suscitado en esta bella tierra de Colombia. Ajá. Sí, así es. Ha sido una tierra muy golpeada. Nuestro país ha sufrido bastante. Llevamos 55, 60 años de una guerra fratricida que termina descomponiendo mucho la sociedad. Entonces yo creo que por eso mismo, allí donde ha abundado el pecado, ha sobreabundado la gracia. Entonces el Señor ha suscitado enorme cantidad de movimientos, de ministerios, de evangelizadores, en algunos sectores unas iglesias muy vivas, muy dinámicas. Ahora mismo en Cúcuta está la iglesia recibiendo a tantos migrantes venezolanos. Y la iglesia ha repartido en estos meses cerca de 1.500.000 almuerzos, comidas. Entonces hay una iglesia viva. 1.500.000 almuerzos. Almuerzos, 1.500.000 almuerzos es una cifra una astronómica. cifra Ahora, no vas a creer que son almuercitos. No. Almuerzos, señores almuerzos, decimos Oye, nosotros. cuando en Colombia dicen almuerzo es almuerzo, no es un sandwichito con un refresquito por ahí, ¿no? Así es, así es. Ahí está la iglesia viva. También hemos sido golpeados por el flagelo de algunos escándalos. Y sin embargo, la iglesia ha hecho tanto bien a la sociedad que a pesar de esto, la bondad de la iglesia se sigue notando, los movimientos siguen surgiendo, las diócesis siguen haciendo su trabajo. Somos verdaderamente privilegiados a pesar de todo el dolor que hemos vivido. Bueno, es que muchas veces la iglesia cuando pasa por periodos de prueba es una iglesia mucho más fuerte. Así es. Imagínate los primeros siglos de la iglesia cuando había la persecución, la fuerte que era esa iglesia, y cuando Constantino oficializa la iglesia, yo no creo que nos hizo un favor. El Papa Francisco diría, pasamos a ser una iglesia light. Y hoy, desgraciadamente, Wilson, qué bueno que hablas de Colombia, pero no es la realidad en todas partes. Desgraciadamente hay muchos católicos que no están viviendo su fe. Cuando hace 22 años iniciamos este programa, este nombre creo que fue providencial, porque es lo que tiene que ser. Nuestra fe tiene que ser vida. No solamente un conjunto de dogmas y de doctrinas que conocemos, sino tiene que estar en mi vida de todos los días. De que yo me levanto hasta que descanso en la noche, mi fe tiene que mostrarse en mi vida, con la familia, con mi trabajo, con mis diversiones, con mi economía, con mi política. La fe tiene que ser nuestra vida. Bueno, eso fue lo que de alguna manera me pasó. A pesar de que crecí en un clima... Cuéntame de tu familia en Granada. Crecí en un clima muy familiar. Yo nací en Granada, pero no he vivido mucho tiempo en mi pueblo. Lo quiero mucho. De hecho, vamos por primera vez a hacer un congreso en mi pueblo, que es una maravilla. Bueno, pero a ver, ¿le llamas pueblo? ¿Cuántos son? ¿40 habitantes? No, es un pueblo en realidad. Habrá unos 5.000 habitantes en el pueblo y luego la zona rural se sumará unas 10.000 personas. Sí, es un pequeño pueblo en realidad. Sí. Agricultura y todo esto. Sí. No viví mucho allá, luego estuvimos viviendo en Medellín, en Cali, en ciudades principales. Crecí en un ambiente católico, pero desafortunadamente un ambiente heredado. La convicción no era mi fuerte propiamente. De hecho, ya a los 13, 14 años había empezado a tener dudas serias sobre la fe. ¿Cuántos de familia o eres hijo único? Somos 2 solamente porque mis papás casi no pueden tener hijos. O sea, 2 bien buscados. Yo soy el menor, mi hermano Germán es mayor 4 años que yo. Pero una familia, yo puedo decir, una familia verdaderamente presencia de Dios. Aunque mi educación era la católica tradicional, yo sí veía en mis papás un amor tremendo. O sea, mi papá ha amado a mi mamá de una manera que para mí eso ha significado una marca indeleble que ahora me ha servido en mi matrimonio. Yo pienso, ¿cómo es mi papá? ¿Cómo era mi papá? Te pongo un ejemplo. Mi papá, cuando yo vivía todavía con ellos, llamaba a la casa a las 3 de la tarde, un día cualquiera, y yo contestaba, hola papi, y me respondía él, papi le decimos nosotros, de cariño, en Colombia utilizamos mucho esa expresión, y me decía mi papá, hijo, está la mujer que vive en mi corazón y no paga renta. Que vive en mi corazón. Entonces, así le decía a mi mamá. Y le llegaba después con un detalle.
A veces cuando iba a sacar leche, por ejemplo, en estos tableritos imantados que uno va poniendo lo que va faltando para Sí, después sí, sí, sí. ir a comprar, a veces iba a sacar leche y encontraba un mensaje de mi papá a mi mamá que le decía algo así como, cuando Dios te creó, estaba pensando en mi felicidad. Un enamorado. Y siempre les hemos visto así a mis papás, un par de enamorados. Luego a la media hora volvía por alguna galleta y mi mamá respondía, y cuando te creó a ti estaba pensando en la mía. Yo casi les decía, por favor, utilicen WhatsApp, que acá vivimos más personas. Ese fue el clima en que me formé, un clima de mucho amor. Mi papá y mi mamá viven los dos todavía. Les mando un abrazo enorme. ¿Cómo se porque llaman? José Carlos y Martanelli. José Carlos y Martanelli. Ya el testimonio que está dando Wilson de ustedes habla muchísimo. Y los felicito porque tú usaste una palabra clave, se aman. Se No aman. solamente se respetan o se toleran o conviven bajo un techo, no, se aman. Y qué bueno que a pesar de los años, Wilson, hay esos detalles que cuentan muchísimo. Esos pequeños detalles para una mujer y para un hombre son importantísimos. Y muchas veces caemos en una frialdad en la relación conyugal y decimos, bueno, no, yo vivo con ella. Bueno, vives con ella, pero como podías vivir con un perro, perdona que use la palabra, Sí, sí. o con un sofá muy bonito en la casa, ¿no? Si no hay Así esta es. relación de amor que se exprese en detalles concretos. En detalles concretos. Incluso ellos todavía siempre los fines de semana sacan un tiempo para estar juntos, independientemente de donde estuviésemos viviendo, las condiciones económicas que tuviéramos, siempre reservaban un espacio para ellos. Creo que ellos entendieron que lo mejor que nos podían dar a nosotros, los hijos, era precisamente que ellos se amaran. El ejemplo. El ejemplo, porque nosotros bebíamos de esa irradiación de amor permanente. Yo sé que parece como un sueño, como paradisíaco, pero es la verdad. Así crecimos mi hermano y yo, Bueno, en medio de ese ambiente. No nos está contando una telenovela, nos está hablando de su vida. O sea, que Sí, esto sí. que está contándonos es real, existe. Ya lo ven que sí existen matrimonios que pueden vivir este amor día con día. Así es, así es. Sin embargo, el tema de la fe, yo me había alejado un poco. A ver, mi papá, sobre todo la familia por parte de mi papá, son profesores, personas académicas, personas de una Bueno, por línea... cierto, que no lo presenté, él es ingeniero informático. Aparte Sí. es teólogo, así que me tengo que cuidar de no decir herejías en este programa, en otro a lo mejor. No, pero Eres bueno. mejor teólogo que cualquiera de nosotros, Pepe. No, adelante, entonces, Entonces, ya yo había empezado ya a leer algunas cosas contra la fe, había empezado a formarme una idea, digamos, de ese Dios caricatura que a veces le muestran a uno, es un Dios lejano, con una iglesia corrupta. Y más o menos yo empezaba a tener como esa idea de Dios, que en el fondo uno como joven, adolescente, era la excusa que uno utilizaba para no ir a misa porque no entendía lo que hacía en la misa, para no rezar el rosario porque uno no entendía. Entonces la salida es muy fácil, me vuelvo ateo, me vuelvo ateo. Nunca fui propiamente ateo, pero sí empecé a tener mis dudas en la fe. Pepe, a los 14 años yo tenía serias dudas, y no solo serias dudas, sino que me había formado ya una serie de ideas sobre la fe. El 29 de abril, ideas equivocadas. ideas equivocadas, A ideas ver, dame un equivocadas ejemplo sobre de la algún fe. concepto que tenías. Lo de siempre, ¿por qué confesarme con un cura que es más pecador que yo? La iglesia sí habrá sido fundada por Jesucristo, si es que existió Jesucristo. Entonces eran profundas tus... Sí, sí, eran cuestionamientos serios, pero repito, no creo que fueran muy honestos en realidad. Yo creo que en el fondo lo que había era el deseo de no ir a una misa que no entendía, el deseo de alejarme de una iglesia que me parecía extraña, porque no conocía el tesoro que había allí. Tenía un tesoro que no sabía admirar, que no sabía valorar. Es como cuando uno va a un museo importantísimo y pasas, por ejemplo, el Museo del Louvre, y pasas por la Mona Lisa, la Venus de Milo, y que tú no entiendes nada de arte, te parece una serie de piedras sin sentido. Te tomas la foto, sí, para montarla en Facebook, porque es interesante, estuve allí, pero no logras valorar adecuadamente. Es ignorancia religiosa. El 29 de abril del año 2000, Pepe, mi vida cambió radicalmente. 29 de abril del año 2000, día de Santa Catalina de Siena. Para mí ese día marcó un antes y un después. Un primo mío, Cristian, ya había empezado a ir a grupos de oración, va a mi casa, nos quedamos hablando desde las 7 de la noche hasta las 6 de la mañana del día siguiente. Empecé a hacer preguntas. 11 horas en una conversación. 11 horas preguntándole cosas sobre la fe, un poco de apologética. Cristian Cristian Zuluaga. Zuluaga, creo que yo lo debo conocer a Cristian Zuluaga. Es una persona maravillosa ahora con sus hijos, su familia. Primo tuyo. Primo hermano mío. Primo. Pertenece al movimiento al que pertenezco, a Lazos de Amor Mariano.
Y encontré respuestas coherentes, encontré soporte en la fe, se me hizo muy razonable creer, porque yo creía que la fe era eso, fe. No tienes que preguntarte, no tienes que cuestionarte, todo es misterio, no hay razones para creer más allá de un buen sentimiento que debes tener y una convicción que debes creer porque sí. ¿Qué encontraste en Cristian que te abrió esta inquietud de conversar y preguntar? En realidad fue una acción apostólica de él. No fue tanto preguntas mías, sino que este movimiento apenas naciendo, Lazo de Amor Mariano, le había imprimido en su corazón un celo apostólico tal que él llegó a evangelizarme. O sea, él tenía algo que tú no tenías. Exactamente. Él había reencontrado su fe, él tenía convicción y yo le veía hablar y me iba respondiendo las preguntas de manera coherente. Yo veía que había, repito, razones para creer. Tal vez mi carácter ha sido un poco racional, porque siempre he querido entender razones. Entiendo que mucho en la fe permanece en el misterio y que la razón apenas logra rasguñar algunas cosas, pero sí que es cierto que la fe no contradice la razón. No. Para mí ha sido Benedicto. vital entender esto. Claro. Amo a Benedicto XVI. Y ha sido vital porque la fe se me hace lo más razonable que existe. Y la fe, una vez se adopta con convicción y de manera razonable, entonces se siembra verdaderamente, más allá del sentimiento. Fueron respuestas, fue un momento de gracia, Pepe. Yo, la verdad, todavía reflexiono sobre ese momento y yo me pregunto, ¿qué me sucedió? ¿Qué me sucedió? Porque no es que haya sido algo realmente extraordinario, fueron preguntas, respuestas, tuvimos un momento de oración, fue una gracia que recibí en mi corazón y empezó un cambio radical. O sea, Pepe, ya no estaba yendo a misa los domingos, confesión nunca, rosario jamás. El 30 de abril, al día siguiente, ya misa diaria, rosario diario, deseo de consagrarme a Jesús por María, ayuno, confesión frecuente, hace 19 años. Yo le digo al Señor muchas veces en oración, le digo, ¿cómo me enamoraste? ¿Cómo me cautivaste? Pero yo debo reconocer con humildad que el permanecer no ha sido mérito mío, ha sido una gracia. Yo creo que ha sido fundamentalmente la consagración a Jesús por María, según el método de Montfort. Yo creo que ha sido lo que me ha sostenido. Yo he sentido la presencia de mi Madre Santísima acompañándome en cada momento. He experimentado su amor en esos momentos de debilidad que todos los tenemos, en esos momentos donde sientes que vas a arrojar la toalla, que no puedes más. Ahí siempre ha estado ella, mandándome la persona indicada, acompañándome con un buen sacerdote, una palabra, digamos, providencial en la Sagrada Escritura. Siempre he sido acompañado de una manera muy cercana por la Virgen. Déjame volver un momento a ese día 29 con Cristian. Sí. Hay algo importantísimo en esto. Cristian había encontrado algo. Así es. Y esa me brincó mucho cuando tú le dijiste a Andrés cuando va con Pedro. Andrés había encontrado al Señor y él fue por su hermano. Le dijo, ven y ve. Cristian te llevó a lo que él había encontrado. Y creo que esto es algo importantísimo en la iglesia que tenemos que tener conciencia. Si hemos encontrado la perla, no la podemos enterrar. No la podemos enterrar. Y aquí entra lo que decía Pablo, me brinca siempre esa frase de Pablo, que no lo dijo con miedo, ay de mí si no evangelizo. Yo creo que yo tengo que compartir lo que he encontrado. Si yo he encontrado algo, yo tengo que compartirlo. Y ahí entra la acción del Espíritu Santo, tú como teólogo lo sabes, porque es el Espíritu el que penetra, el que convence, el que nos llega al fondo del corazón. Ahí sí ya no es tanto la razón, sino es el Espíritu que obra en la razón. Yo creo que tú tuviste un encuentro profundo con la palabra a través de tu primo. Fue una gracia que de verdad no sabría ni cómo explicarla. Qué bueno. Sí. No, porque es inexplicable, o sea, es una gracia en ese momento, es inexplicable, ¿no? Es inexplicable. Y luego, claro, lo que sucedió después es que ese cambio tan radical pues le pareció a mucha gente verdaderamente asombroso. Pues mis amigos empezaron a creer que de verdad me había enloquecido. Es que yo ya no iba a misa y ahora misa todos los días. Mi nuevo grupo de amigas, la más joven tenía 85 años. Era la señora de la parroquia. Porque mis amigos comenzaron a alejarse progresivamente, porque yo creo que todo proceso de conversión tiene un momento, esto que vivió San Pablo, que estuvo 3 años en el desierto de Arabia, tiene un momento como de asentar la conversión.
Entonces a veces uno cree que, bueno, estoy perdiéndolo todo al momento de encontrar al Señor, pero es que es natural que en el momento en que la gracia llega a tu corazón, haya como un momento de reorganizar la vida. Incluso mis amigos empezaron a alejarse, empezaron a pensar que me había enloquecido, que me había fanatizado, cómo sería su formación religiosa, que me veían con medalla de la Virgen yendo a misa y me decían que me había vuelto evangélico. Esa era ¿Qué más o edad menos tenías a ese punto? 15 años. O sea, soltero, por supuesto. Soltero, soltero, sí. Y tus amigos obviamente no pudieron captar lo que estaba pasando en ti. No lo lograron entender. Sí, porque un chico de 15 años que tenga un cambio tan radical es algo especial, muy especial, ¿no? Es algo, sí, Sí. sí, de verdad que para mí fue un ¿Qué dijo momento. tu familia? Me apoyó. Ahí es donde yo digo que la gracia de Dios actuó de manera silenciosa. Mis papás, aunque claro, estaban un poco asustados de ver ese cambio tan radical, no entendían lo que estaba sucediendo. Ya a los 15 años yo salía con mis amigos a fiesta, ya nos emborrachábamos, ya estábamos metiéndonos por un ambiente no muy sano. Ahora, ver ese cambio tan radical les asustó un poco a mis papás, pero fueron muy prudentes, siempre oraron, consultaron con sacerdotes, nunca trataron de apagarme la llama de la fe que se había encendido, Ay, amigo, ahí tocaste un punto clave. Nunca trataron de apagar la llama. nunca. Yo conozco padres que han apagado llamas. Es una desgracia, pero es así. Pero qué bueno, felicidades otra vez a ustedes por haber permitido que esa llama creciera. Sí, ellos incluso consultaban con sacerdotes. Tuve también la fortuna, el regalo, la gracia de Dios de tener buenos sacerdotes que me acompañaran, porque claro, lo que estaba sucediendo en mi vida yo no me lo explicaba. Yo tenía una sed de Dios, una sed de conocimiento. A ver, yo ya para esa época era muy buen lector, ya me leía 13, 14 libros al año, por ejemplo, a los 13, 14 años, por mi familia. Mi papá nos inculcó siempre mucho la lectura. Ahora yo quería devorar vidas de santos, yo quería entender la fe, el catecismo de la Iglesia Católica, la palabra de Dios. Me llegó una gracia, Pepe, era como una locura. Yo miro hacia atrás y yo digo, yo mismo me asustaría de verme así en este momento. Eras estudiante en ese momento, por Era supuesto. estudiante, estaba apenas terminando la secundaria. ¿Y qué pasó con tus estudios? ¿Compaginaban o...? Pero claro, yo llegué a clase, eso fue un fin de semana, cuando yo llegué al salón, mis amigos me empezaron a ver extraño, siempre me saludaban, hola, ¿qué tal? Yo casi que les digo, hola, hermanos, ¿cómo están? Me siento en el salón, Ahora entiendo todo era por qué, místico. O por sea, qué pensaron que estabas enajenado. Sí. pensaron que me había Este está enloquecido. loco, sí. O sea, me veían y decían entre ellos, ¿viste lo que le pasó a Wilson? Y el otro decía, lo perdimos. Pobrecito. O sea, como era de buen muchacho, ¿no? Como era de buen muchacho. Fue una gracia especial. Y mira, Pepe, uno cree cuando empieza un camino de conversión que Dios te exige mucho. Entonces, muchas veces uno tiene temor de entregarse al Señor porque debo dejar esto, debo dejar aquello, voy a perder esto otro. Nada que ver. Primero, aquellas cosas que fui dejando fueron una gracia de Dios. Era absolutamente natural tomar decisiones después de haber conocido el amor de Jesús, de haber experimentado su presencia, de sentirme tan cerca de nuestra madre. Era completamente natural tomar decisiones de alejarme de ambientes que le ofendían, porque estaba enamorado de Jesús. Y luego, claro, algunos amigos se alejaron durante un tiempo, pero luego esos mismos amigos que más me criticaron, por ponerte un ejemplo, John Darío Noreña, me criticó, se rió de mí, y digo el nombre, ya les digo por qué, porque se declaraba ateo, entre mis amigos se burlaba de mí. Años después va un grupo de oración del movimiento al que pertenezco, a Lazos de Amor Mariano. Yo cuando lo veo en el grupo, yo estaba predicando en ese grupo, lo veo y dije, se vino a burlar. Y me dice, veo a mi amigo después llorando, le veo muy tocado, les hago el cuento corto, lleva 1 año y medio de sacerdote. El Señor le conquistó, se hizo misionero y ahora es sacerdote. Entonces, esos mismos amigos que me criticaron luego se fueron aproximando a la fe y ahora la inmensa mayoría de ellos son o misioneros o tienen matrimonios muy sólidos, consagrados a Jesús por María. Entonces ha sido una gracia enorme. No pierde uno nada, Dios te da todo. Cuando arrancó tu locura, ¿llegaste a considerar el sacerdocio como una opción o nunca estuvo en esa dimensión? Es algo curioso. Siempre, claro, me veían orando en las capillas y se me acercaban los sacerdotes y las religiosas a decirme si no sentía el llamado a la vida consagrada, sea como sacerdote, como religioso, y siempre les decía lo que Dios quiera. Desde un principio yo entendí que lo que Dios quería para mi vida era lo mejor. Entonces yo no me oponía a nada. Entonces alguna vez un sacerdote me dijo, ¿qué estás esperando? Y le dije, pues padre, que Dios me llame.
Eso es lo que estoy esperando. Si me llama, yo estoy acá. Nunca la vida sacerdotal me pareció una cosa imposible de llevar, ni la castidad, porque además, a partir de ese momento dije, castidad. Si es vida consagrada, vida sacerdotal o vida matrimonial, voy a llegar virgen a lo que el Señor me pida. Todavía era virgen por la gracia de Dios y lo digo con mucho orgullo, lo digo con mucha felicidad. Y digo que a los 28 años me casé virgen. A los 15 años eras virgen. A los 15 años era, y a los 28 me casé virgen. Oiga, ¿queda por ahí alguno de 15 años virgen todavía el día de hoy? Me pregunto yo. No es sarcasmo el mío, pero que se han perdido esos valores. Y bueno, la juventud que no está en los caminos del Señor, por supuesto, olvídate de la castidad, eso ni por asomo les pasa, ¿no? Pero qué interesante que a ti en ese momento este tipo de encendido de tu fe, una convicción, no, yo tengo que llegar virgen a donde Dios colocó el sexo, que es en una unión matrimonial sacramental. Por una razón. Ajá. Entendí que Dios me amaba. Si Dios me ama y me lo pide, es por mi bien. No necesitaba más razones. Si tú me dices que no, Señor, me basta eso. Porque sé que me amas, sé que eres mi padre y vas a querer lo mejor para mí. Oye, tú eres un chico bien parecido. ¿Qué te decían las chavas, las chicas, cuando tú dijiste, tranquilo, esto está tranquilo? No decían, no, pero este está recontra loco. Sí, en realidad lo que sucedió es que una vez comprendí esto, empecé a formarme mucho, a entender la castidad, no como un no al sexo, sino como un sí al amor, como un gran sí al amor. Entonces, más bien cuando tenía la oportunidad, catequizaba a las otras personas, porque siempre encontraba en la castidad una enorme libertad interior, la enorme libertad de ser capaz de ver una persona, no como un objeto, no como una cosa que voy a usar. Entonces, más bien cuando, digamos, algún amigo, alguna amiga se burlaba de mí un poco, más bien aprovechaba esa oportunidad para catequizarle, para evangelizarle y para contarle lo maravilloso que era esto. Y más bien estas personas se sumaban. O sea, más bien decían, oye, me siento identificado, oye, quiero ser distinto. Oye, es cierto, estoy cansado de tantas relaciones en las que he sentido tanto vacío, en las que me he sentido usado, usada, o en la que he usado a otras personas, me siento terriblemente mal, me siento esclavo. Y más bien terminábamos generando una corriente de castidad. Más bien fue una cosa bastante interesante. Y luego, con mi novia, la que ahora es mi esposa, a la que amo con todo mi corazón, vivimos la castidad en el noviazgo y la vivimos como preparación para la fidelidad en el matrimonio y la vivimos no como neuróticos que están diciendo no porque el sexo es malo, no, sino como personas llenas de felicidad que encontramos que en el noviazgo se debe conocer aquello que solo se puede conocer en el noviazgo y en el matrimonio aquello que solo se puede conocer en el matrimonio. Hoy la gente conoce en el noviazgo lo que debería conocer en el matrimonio y ya cuando se casan conocen en el matrimonio demasiado tarde lo que debieron conocer en el noviazgo, pero ya es muy tarde. Ya de repente te das cuenta que esa persona con la que tenías un sexo fabuloso es una persona de mal carácter, es una persona que no quiere los niños, es una persona superficial, es una persona con la que no tienes ningún tipo de relación inteligente. Porque llegaron al matrimonio no con bases sólidas, sino llegaron simplemente por las emociones o por lo humano que hay en nosotros, que es el sexo, ¿no? Exactamente. Y cuando ya entra la relación, el vivir día a día bajo el mismo techo con una persona, las cosas cambian. Definitivamente cambian. Radicalmente. Puede ser para bien en los matrimonios como el tuyo, como el mío fue también, o puede ser para mal, ¿no? Cuando se descubre, no, pues si este no es lo que yo pensé, entonces ya vienen los rompimientos, ahí vienen 1000 desastres que ocurren. Uno cree que el matrimonio va a ser solo sexo, pero en realidad te das cuenta que lo que está en la base del matrimonio es lo que llamamos la amistad conyugal. Es que sea rico estar con la persona, es que compartamos ideales, es que vivamos juntos la fe y eso se siembra a través de la castidad. No es gratuito un matrimonio feliz, se construye con la gracia de Dios y la castidad. Tú lo mamaste en el ejemplo de papá y mamá. Así es. Así que tuviste un ejemplo que sin palabras después tú te diste cuenta que ese es el camino. Wilson, tengo que ir a unos breves mensajes y vamos a volver porque has mencionado varias veces Lazo de Amor Mariano y quiero que entremos a que nos describas qué es Lazos de Amor Mariano. ¿Verdad que es hermoso que un hombre joven como Wilson nos comparta su vida y nos abra sobre todo esas inquietudes de que yo quiero lo que él quiere? Espérese porque usted también lo va a tener. Volvemos enseguida después de estos mensajes.
Sí, yo sé que me va a decir que ya muy rápido movimos de pantalla las direcciones. No se preocupe, al final las vamos a repetir con un teléfono extra que les voy a regalar. Winston, tú has mencionado varias veces un movimiento, Lazos de Amor Mariano. Mencionabas que Chris, tu primo, ya participaba en algún grupo de estos. Cuéntanos, ¿qué es, cómo nace, qué es Lazos de Amor Mariano? Es un movimiento, surge precisamente en la ciudad de Medellín. Inicia como un grupo de oración por la inquietud de unos primos que, confundidos por unos primos de ellos sobre la Virgen María, ellos eran evangélicos, los primos de mis primos, le dicen que la Virgen no era virgen, que mire que la Biblia habla de hermanos de Jesús. Entonces mis primos se acercan a preguntarle a mis tías cómo es esto que la Biblia habla de hermanos de Jesús. Mis tías oraban mucho, pero no eran muy bien formadas, entonces solamente les decían, no digan esas cosas, ustedes están enloqueciendo, no pueden leer la Biblia solos. Entonces mis primos decían, pero denos respuestas, por favor. Entonces una tía conocía a Rodrigo Jaramillo, que es el fundador del movimiento, que había sido secuestrado por el ELN en 1984, tuvo una experiencia de Dios en medio de su secuestro y una conversión. La guerrilla. Sí, el Ejército de Liberación Nacional, una guerrilla comunista que padecemos todavía en Colombia. Y mi tía le lleva a un grupo que estaba dirigiendo Rodrigo. Entonces ya Rodrigo les explica un poco de apologética, les muestra con citas bíblicas que la Virgen definitivamente sí era virgen antes del parto, durante el parto, después del parto, hace un poco de apologética y les propone a los jóvenes hacer un grupo de oración. Dicen ellos, muy bien. Él les pregunta qué día quieren hacerlo. Ellos responden... Déjame ir un momento, sí. Vamos a llegar a este punto del grupo que forma. ¿Cómo Rodrigo tiene, qué experiencia tuvo Rodrigo para él ser un fundador? ¿Qué experiencia lo llevó a él a empezar a los primos, a ayudar a los primos? Ya, en el secuestro, Rodrigo hace un santo rosario. Dice él que lo hizo con muchísima devoción, pensando cada palabra del Ave María, meditando cada misterio. Y milagrosamente, una vez termina el rosario, al instante que lo termina, los secuestradores se le acercan y le dicen, Rodrigo, perdónenos, lo vamos a llevar a su casa. Y lo dejan en la puerta de su casa. Sin un pago de... Sin pago, sin extorsión, sin nada. Entonces él queda muy sorprendido y muy enamorado de la Virgen y se dedica a hacer grupos de oración. Pero esto había sido en el 84, estamos en el 99, ya llevaba tiempo caminando, orando en grupos de oración, digamos, formándose. ¿Se consagró en alguna forma a la Virgen? Entonces ya iba a empezar la consagración, sí, había una consagración particular, pero iba a empezar la consagración por el método de Montfort, que es el corazón de la espiritualidad del movimiento. Ahí te detengo para que le expliques una vez el libro de Montfort, para que la gente sepa la base teológica y espiritual del movimiento. Sí, es para lo que vivimos. El lazo de amor mariano existe como un camino para llevar a las personas a la consagración, para cumplir la petición de la Virgen Santísima en Fátima hace poco más de 100 años, donde dijo que el mundo entero se debía consagrar a su corazón inmaculado y que al final su corazón inmaculado triunfaría. Entonces, existen muchos tipos de consagración como renovación de la consagración básica que tenemos nosotros. La Lumen Gentium, en el numeral 10, explica que nuestra consagración fundamental es el bautismo. Claro. Todos somos consagrados por el bautismo. Pero Pepe, ¿cuántos de nosotros no vivimos el bautismo? ¿Cuántos de nosotros? ¿Cuántos? Yo te puedo dar un número, una inmensa mayoría de los bautizados, muchísimos de los bautizados no son conscientes de lo que sucedió en este sacramento, que por cierto el Papa Francisco nos dejó una tarea, no sé si usted la cumplió. Él quiere que sepamos qué día fuimos nosotros bautizados, porque ese es el verdadero nacimiento a la vida eterna. Dice, es importante el día que mamá nos parió, el día que nacimos, pero más importante, y esto estoy de acuerdo totalmente con el Papa, es el día en que tú, por tu bautizo, entraste a formar parte del cuerpo de Cristo, que ya es un sello indeleble en tu vida. Pero déjame volver un poco, me gusta mucho lo que estás explicando, pero entra el libro de Montfort. ¿Qué tiene que ver Montfort en esta formación del carisma de Lazos de Amor Mariano? Montfort, en el siglo XVIII, vio proféticamente que el problema que teníamos los bautizados es que no vivíamos nuestro bautismo. Fíjate, hace 3 siglos. Y eso lo vino a recortar el Concilio Vaticano II el siglo pasado, pero ya Montfort lo había visto y decía, el problema es que debemos volver a los compromisos bautismales y vivirlos con radicalidad, vivir como verdaderos cristianos.
Entonces, en el Tratado de la Verdadera Devoción, que es el más hermoso libro que se ha escrito sobre la Virgen, a mi modo de ver es que es precioso, Montfort dice que debemos renovar los compromisos bautismales a través de lo que él llama una consagración total a Jesús por medio de María. Consagración total a Jesús por medio de María. Y entonces esa consagración, básicamente, la originalidad de Montfort fue proponer un método para hacer esta consagración. Porque claro, la consagración en sí misma, esa renovación es un acto de la voluntad, que podríamos hacer ya mismo, ponernos de rodillas y simplemente decirle a la Virgen que nos entregamos a ella y a través de ella a Jesús. Pero Montfort dice, no, hay que hacer una preparación. Y en el Tratado de la Verdadera Devoción, en este libro, él explica 4 bloques para hacer esta preparación. Dice, 12 días para limpiarse del espíritu del mundo, de donde procede el apelativo mundano, el mundo entendido como ambiente de pecado. Ahí uno estudia el tema del pecado, de la triple concupiscencia o inclinación desordenada al placer, al poder y al tener. Ve uno el tema de las postrimerías. Es una catequesis nuevamente, es como una concientización de la fe cristiana y de vaciarnos de ese espíritu del mundo, 12 lecciones. Después 7 lecciones para vaciarse de sí mismo, porque estamos llenos de ego. Estamos llenos de nosotros mismos y ahí Dios no puede reinar. Cuando en el trono de tu corazón estás tú, no hay cómo reinar Dios en ese corazón. Uno se vacía de sí mismo. Después otras 7 lecciones para conocer a la Virgen María a partir del Tratado de la Verdadera Devoción. Ahí uno ve las falsas devociones a la Virgen, cómo la consagración es un camino fácil, corto, perfecto y seguro para llegar a Jesús, las características de la verdadera devoción, las prácticas interiores, que consiste en estar muy unido a Jesús por medio de María. Y el cuarto bloque es el conocimiento de Jesucristo, otras 7 lecciones. En total, 33 lecciones. Y el día en que se concluye la consagración, en que se concluye el estudio, esta seria preparación que dice Montfort, se hace una ceremonia eucarística, una Eucaristía, donde la persona va vestida de blanco, le lleva una ofrenda a la Virgen María, se consagra después de la comunión, el sacerdote le impone su cadena y su medalla, por eso cargamos una cadena y una medalla, y ese día uno lo conmemora como el día de la renovación de sus compromisos bautismales. Esta medalla que tú portas es la medalla milagrosa. La medalla milagrosa. Esa es la que ustedes imponen al consagrado. Exactamente. O consagrada. O consagrada. En realidad no es necesario que sea la milagrosa, puede ser cualquier medalla de la Virgen, pero mira que naturalmente los consagrados empezamos a utilizar esta, porque además tiene indulgencias especiales y gracias especiales concedidas por la Iglesia a esta medalla. Entonces, se hace este proceso y yo creo que esas características de una seria preparación, de la renovación de los compromisos bautismales, de la entrega total que se hace a Jesús por medio de María, porque no es simplemente consagración a María, ese es el apellido, pero es que la consagración es a Jesús por medio de María. Eso logra que tu alma se renueve de tal forma que uno empieza a vivir como cristiano con radicalidad evangélica. Mucha gente le tiene temor a esa palabra, a Jesús por María, y no se dan cuenta de que María jamás se queda con nosotros, sino voy a las bodas de Caná, hagan todo lo que Él les diga. María siempre está apuntando a Jesús. María no se queda con nosotros, sino ella nos conduce hacia su Hijo. Esto es importantísimo que la gente San Luis de Montfort dice que María es como un río y que todos los ríos desembocan en el mar y que el mar es Jesús. Todo lo que decimos a María, todo lo que amamos a María, le amamos y lo decimos precisamente para llegar a nuestro Señor. Es que, Pepe, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. ¿Cómo vamos a amar a Jesús despreciando a María? Si vemos que desde el inicio el Señor ha querido que María esté vinculada a su divino Hijo. La primera vez que en la palabra de Dios se nos habla de nuestro Mesías, la primera vez que tenemos revelación del Mesías en Génesis 3:15, el famoso protoevangelio, primer evangelio, y ahí aparece María, ahí aparece ya la madre de ese que ha de vencer a la serpiente. Entonces, desde la primera vez Dios ya nos está diciendo que ese Mesías va a estar vinculado a una mujer. Luego, cuando el Señor presenta a su Mesías al pueblo de Israel en cabeza de los pastores, es lindo como el Evangelio dice que cuando los pastores entraron, encontraron a Jesús con su madre María. Entonces, la primera vez que los judíos, aparte de San José y la Virgen, contemplan al Mesías, le contemplan con María. Y la primera vez que los paganos contemplan al Mesías, los Reyes Magos, también dice el Evangelio de San Mateo, entran los Reyes Magos y le encuentran con María, su madre. Entonces vemos que Dios quiere presentar a su Mesías unido a su Madre Santísima. Si Dios lo ha unido, ¿por qué lo queremos separar nosotros? Bueno, y el texto que para mí es todavía más fundamental es en los últimos momentos de Jesús en la cruz, que acabamos de vivirlo en la semana, el viernes. El Viernes Santo. El Viernes Santo, ¿no?
cuando Jesús al discípulo, mujer, ahí tienes a tu hijo, y al hijo le dice, hijo, ahí tienes a tu madre. Y eso por toda la teología de todos los tiempos siempre ha sido, no era solamente a Juan, sino en Juan estamos todos nosotros simbolizados. O sea, esa entrega que hace Jesús a nosotros. Y no le dice, te entrego la mujer, te entrego a tu madre. A tu O sea, madre. que ese título es importantísimo, que no lo podemos perder nunca de vista, ¿no? Y concluye ese texto diciendo que desde aquel entonces el discípulo se la llevó a su casa. Y es que fue precisamente lo que el ángel le dijo a San José cuando él tenía miedo de llevarse a María a su casa. En el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 1, versículo 20, el ángel le dice, José, no temas llevarte a María a tu casa. Eso lo podríamos decir hoy. Hay personas que tienen miedo de llevarse a María a su casa porque creen que le van a quitar el puesto a Jesús, porque entienden el amor de una manera equivocada. Creen que el amor es como una torta, que si le dan un pedazo a María, se lo quitan a Jesús. Cuando el amor es como el fuego. Si yo tengo fuego y añado fuego a otra vela, por ejemplo, mi fuego no se extingue, al contrario, sumado los dos fuegos, alumbra más. Cuando yo amo a María, entonces yo no amo a María en vez de amar a Cristo, yo amo a María para amar con María a Cristo. Por eso es tan importante. Y luego uno se da cuenta, cuando te enamoras de la Virgen, cuando te consagras a Jesús por María, es que te da una sed de Eucaristía, es que te da un deseo de la palabra de Dios, es que encuentras en Jesús la respuesta a los anhelos más profundos de tu alma. La Virgen te enamora de Cristo. Eso es así y siempre ha sido así. Es interesante, en el rito bizantino, incluso del rito católico, por ejemplo, el rito melquita bizantino, previa para la preparación de la Cuaresma, de la Semana Santa en Cuaresma, los 5 viernes anteriores al Domingo de Ramos hay un oficio que se llama el acatastis, que son los himnos más hermosos que creo que se han compuesto, y es como una preparación para la Semana Santa. Es interesantísimo cómo usan estos 5 viernes específicamente para el acatistos, acatistos, para vivir en plenitud, no solamente recordar históricamente la Semana Santa, que ese es el gran peligro, ¿no? Que vemos Semana Santa como que estamos repasando una película, que Jesús de Nazaret, no, vivir la Cuaresma. Y fíjate qué interesante, es María esa preparación para llegar a vivir en plenitud el sacrificio del Redentor de Jesús. Sí, no vamos a María en vez de Cristo, vamos a Cristo con María. Con María. Con María. Entonces, alguna vez un compañero protestante de la universidad me decía, tú no puedes orar a María porque solo hay un mediador entre Dios y los hombres, que es Cristo. Entonces yo le dije, oye, ¿cómo así? Y me mostró el pasaje de la carta a Timoteo, donde dice, solo hay un mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús. Entonces yo le dije, oye, entonces, ¿será que estoy mal? ¿Tú puedes orar por mí? Y me dijo, claro que sí, yo voy a orar por ti. Y le voy a decir a toda mi congregación que oremos por ti. Entonces yo le dije, oye, solo que no entiendo algo. ¿Cómo es que tú, tu congregación, tu pastor y todos ustedes, que son hombres como yo, pecadores, pueden orar por mí ante Jesús, pero María, que es su madre, no lo puede hacer? Entonces me dice él, pero es que María está muerta. Y le dije, olvídalo. Lucas 20:38 dice que Dios no es un Dios de muertos, Dios es un Dios de vivos. Para Él todos viven. O sea, que no me vengas a decir que tú lo puedes hacer y no lo puede hacer su madre, que le dijo sí en cada situación, que estuvo al pie de la cruz. Entonces, así como tú puedes orar por mí ante Jesús, María puede orar por mí ante Jesús, y juntos vamos ante Él para ir con Cristo al Padre. Está perfectamente claro que al Padre se llega a través del Hijo, pero si entre nosotros, por el misterio de la comunión de los santos, podemos interceder, ¿por qué no aprovecharnos de tremenda palanca que tenemos, que es nuestra Madre Santísima? ¿Seguro? Y que luego yo en la vida diaria he sentido que mi Madre me ha dado todo. El regalo tal vez más hermoso que me ha dado, mi esposa. Yo considero que mi Lili, mi esposa, es un regalo de la Virgen, porque yo no encuentro otro ser humano que pueda llenarme, tanto en lo que un humano puede llenar a otro ser humano, como mi esposa. ¿Nos está viendo Lili? Claro que me está viendo mi esposa. Oye, chica, más piropos del que te está dando aquí Wilson. Pero Pepe, es la verdad, o sea, no lo digo solo porque estamos acá, es la verdad. Mi esposa es para mí
mi compañera, la misionera que está conmigo en la misión, mi acompañante, la que me está exigiendo que todo esto que estoy diciendo sea verdad, porque es muy fácil hablar acá, es muy fácil predicar, pero luego vives con ella todo el tiempo, ella es la que me está exhortando, pero siempre con ese amor, siempre con esa ternura, la que me acompaña espiritualmente en las misiones, a veces me acompaña también físicamente con mis hijos. Entonces yo digo, ella es un regalo de la Virgen para mí, ella es un regalo y me la dio nuestra Madre Santísima porque no me cabe duda. Nos entendemos maravillosamente. Tenemos unas reglas entre nosotros. La primera es, pase lo que pase, nunca nos dejaremos de tratar con amor. Porque a veces tú sabes que en el momento en que uno está enojado con la esposa, lo primero que hace es llamarla a uno por el nombre. Liliana Osa. O lo que hacían los papás con uno. Cuando mi mamá decía Wilson Andrés Tamayo Zuluaga, yo sabía que lo que venía era había un una tremendo... nube Sí. negra. Siempre nos tratamos con amor, así sea que estemos riñendo, así sea que estemos en medio de alguna discusión natural que siempre sucede, nos tratamos con amor. Bueno, y a siempre. veces la receta del Papa Francisco, ¿no? Mira, si en el día se tienen que tirar los platos, tírenselo, pero que cuando llegue la noche se reconcilien. Definitivamente, definitivamente. Y nosotros O sea, entendemos... puede haber desavenencias en el matrimonio. Las hay, las debe haber. Mira, con mi esposa teníamos nosotros una fórmula. Cuando había a veces en algún punto que no estábamos de acuerdo, llegamos que podíamos estar en acuerdo, que estamos en desacuerdo. Exactamente. Y no romper. Es decir, bueno, no estamos de acuerdo en este punto, lo vemos de puntos de vista diferentes, yo respeto el tuyo, tú respetas el mío. Estamos de acuerdo, que estamos en desacuerdo, pero vamos para adelante. Y hay algo más importante que esa discusión, y es el amor que hay entre nosotros. Y no podemos dejar que ese amor se hiera, porque después tú ni te acuerdas de qué discutiste, pero la herida del amor está ahí y está sangrando ese corazón. Nosotros decimos, el amor es lo más importante, no dejemos que esta discusión toque nuestro amor. Correcto. No me queda mucho tiempo, así que quiero ir a un punto importante. Hay mucha gente que quizá nos está viendo, Wilson, que dice, me interesa conocer este asunto de la consagración. Tú ya mencionaste que hay estas 33 semanas que se ha desarrollado en Lazos de Amor Mariano. Después viene esta Eucaristía, donde ahí el sacerdote impone la medalla, etcétera, etcétera. Pero gente que, por ejemplo, no vive en Colombia o no vive en alguno... ¿En dónde más países están ustedes, aparte de Colombia? En Estados Unidos, en México. ¿Estados Unidos en qué ciudades? Estamos en Nueva York, en New Jersey, en Boston, en Pensilvania. Está empezando en Miami en este momento el movimiento también. Y bueno, se ha extendido. En Texas hay mucha gente haciendo la consagración. ¿En México están en dónde? ¿Ciudad de México? En México estamos en Ciudad de México, en Monterrey. ¿Ya llegaron a Monterrey? Estamos Ya en llegaron Monterrey. a lo bueno, entonces. Yo no sé. Estamos en Guadalajara, en Zacatecas empezó todo. Bueno, luego en prácticamente todo Colombia, en Venezuela, casi en todo Venezuela, en Ecuador prácticamente en todo el Ecuador. Bueno, al final vamos a dar otra vez las direcciones para que la gente pueda visitar las páginas y ahí va a encontrar, me imagino, un directorio. Claro. Pero digamos, volviendo al punto de la consagración, tengo entendido que hay un video que nos podemos utilizar hoy que habla un poco de esta consagración. Tenemos una consagración online, Online. para que las personas que viven en algún lugar lejano, que no pueden hacer su consagración presencial, la puedan hacer a través de una aplicación. Hay gente que nos ve en WTN, ya no tanto por las ondas de canal, sino por las plataformas que nos están viendo quizá en Qatar o están viéndonos en Tokio, en países donde no hay nada de esto, ¿no? Así es. Vamos a poner ese video, ¿te parece? Por supuesto. Bueno, aquí vamos con el video de la consagración mariana online. ¿Qué les parece? Estamos muy bien. Hola, ¿conoces la consagración a Jesús por María? Consagrarte es muy fácil y ahora lo puedes hacer desde cualquier lugar del mundo. ¿Cómo lo escuchaste? Desde cualquier lugar del mundo. Entra desde tu computador a www.consagrate.org. Si lo prefieres y tu celular es un Android, entra al Play Store y descarga la aplicación Conságrate. Si en cambio tienes un dispositivo Apple, entra al navegador www.consagrate.org, vas a las opciones y pones agregar a la pantalla de inicio. Y listo, estás listo para empezar esta preparación que ha cambiado vidas. ¿Has intentado muchas cosas para ser feliz? Te invitamos a que dejes a Dios actuar a través de esta preparación y esta consagración en tu vida. Somos muchos los que nos hemos dejado cambiar y transformar por esta consagración. No te vas a arrepentir. Y la pregunta que creo que mucha gente se hizo después de ver este breve video, pero que está muy claro, es, ¿y las 33 semanas qué hago yo si yo no las he podido tomar y puedo llegar a la aplicación y ir a esta consagración? ¿Cómo funciona? Entonces,
entras a la aplicación, te inscribes y inmediatamente se te asigna un acompañante. Entonces, Virtual. un acompañante virtual que es un misionero en alguna parte del mundo que va a estar ayudándote en tu proceso de consagración. O sea, hay un proceso. Hay un proceso. No es que pica la aplicación y Y se te consagra consagras, no. al minuto siguiente. Ok, perfecto, ok. Entonces empiezas incluso la primera lección. Y no te deja pasar a la segunda lección si no has hecho la primera lección, Anda. viste el video, leíste el texto, resolviste el test, algunos retos que se ponen y después ves la segunda lección al ritmo que la persona quiera. Hay algunos que lo hacen un día, cada día, es decir, lo hacen todos los días durante 33 días, otros que hacen dos lecciones a la semana, otros que hacen una lección a la semana. Es al ritmo que la persona quiera y si tiene duda, contacto a su acompañante y vía WhatsApp el acompañante le va, no es un director espiritual ni un confesor, pero le puede ayudar a resolver algunas dudas que tiene. Incluso el acompañante le va diciendo si la persona está un poco descuidada, oye, recuerda la consagración. Entonces, al finalizar la consagración, se le envía la liturgia, que se hace, digamos, la oración de consagración. La persona se acerca a su sacerdote, después de terminar su proceso, le dice al padre que después de la misa, un día mariano, se quiere consagrar y hace su consagración. Tenemos gente de Omán, gente de Rusia, gente de China, gente de toda Europa, gente de decenas de países que están haciendo esta consagración con testimonios realmente sorprendentes, Pepe. Un día mariano mencionas, o sea, que puede ser alguna festividad mariana, Sí, la idealmente. Anunciación o algo así, idealmente. Pero el sábado es un día mariano. Si no hay uno cerca, pudiera hacerse en un sábado, quizá. Pudiera hacerse sin ningún Porque el problema. sábado es el día que la iglesia siempre ha dedicado especialmente a María, ¿verdad? Claro, Monfort recomienda un día mariano, pero nada de esto es una recomendación, pues, bajo pena de no hacerlo. Claro, Si de es que- excomunión. Sí, o si es que no puedes hacerlo, esperar tanto, pues un sábado te puedes consagrar perfectamente. Vamos a dar las direcciones, porque estoy seguro que ahora hay mucha gente que va a querer tener ya el contacto. Vamos a leerlo despacio. Tenemos, por ejemplo, en Twitter es Wilson Tamayo. Sí, Junto. buscan- Wilson Tamayo, con doble B, Wilson Tamayo. En Instagram es Wilson Tamayo también. O buscan Will Tamayo, Will- W-I-L Tamayo, junto. Will Tamayo, no Will Wilson, Tamayo. nada más Will Tamayo, tanto en Facebook como en Instagram. Y en Twitter Y después también, en el Twitter. Facebook está facebook.com, la famosa diagonal, y Will Tamayo. Will Tamayo también. O también tenemos en youtube.com, la famosa diagonal, Will Tamayo. Y es Lazos de Amor Mariano, ese es el nombre del movimiento. Y para su gozo y felicidad en esta tarde les voy a dar un teléfono donde pueden llamar. Te atreviste a dar un teléfono, prepárate chico por lo que te va a caer. El teléfono es el más 57 y después 340 11 900. Lo repito, más despacito, sí, cómo no, saque su pluma, ahí va. Más 57 es el código de Colombia. 300 300, 40 11 900. 300, qué bien lo dijiste, 340, 11, 900. 300. Sí, 300, Sí, sí, no, es- no no es 340. no es 340, sino 300 Ah, 40 11 900. 300, Sí, 40 40, 11 900. 900. Ya lo tiene, yo estaba equivocado. Tengo aquí un teólogo que ya me corrigió mi herejía. ¿Qué cuesta este proceso? La gente que se quiera entrar en la aplicación y que quiera ahí seguir el proceso de prepararse para la consagración. Pepe, una palabra que está en vía de extinción, gratis. ¿Cómo? Gratis. Yo no, ¿usted lo oyó? Gratis. Acá no vale nada. Incluso todo el material que tenemos en internet está abierto para que todo el mundo lo descargue, para que hagan su preparación sin ningún problema. Algunos compran el libro sí se compra si es que lo quieren físico, pero si no, el libro está virtual y lo pueden descargar sin ningún problema, leer cada lección completamente gratis. Existe un libro que Sí, se puede es comprar, un es libro impreso. El Totus Tus, con el que vamos haciendo cada una de las lecciones. Pero, claro, se cobra lo que costó la impresión, pero en realidad todo el proceso es completamente gratis. Y una última pregunta en el minuto que me queda. ¿También se puede hacer este mismo proceso grupal?
Si es un grupo de oración X, quiere hacer el proceso, lo pueden hacer como grupo. Sin ningún problema. Incluso se contactan con nosotros y les podemos acompañar. Y tenemos muchos grupos de la Renovación Carismática, de Emaús, grupos de Biblia, que quieren hacer su preparación para la consagración y en ocasiones no solo con los videos que tenemos en internet, sino que además algún misionero vía Skype, vía FaceTime, vía WhatsApp, lo que sea, les va acompañando a través de este proceso también. ¿Y ustedes tienen de vez en cuando algún congreso o algún evento multitudinario? Sí, tenemos el Congreso de Misioneros, el último fue en la Plaza de Toros de Medellín, fueron 8.000 misioneros de todo el mundo, y luego en cada ciudad vamos teniendo eventos de consagrados que estamos informando en las redes sociales, Pepe. Bueno, el tiempo se nos ha ido, Wilson. Te agradezco muchísimo tu visita, espero que se repita en un futuro. Ya tienen todos los datos, creo que este ha sido una invitación que viene del cielo. Repita este programa, vuélvala a ver, porque creo que aquí hay mucho que Dios nos quiso hablar a través de Wilson Tamayo. Bueno, mi fórmula ya lo sabe. No vaya al supermercado a comprar una semana más de vida, pídasela al Señor. Y si se la concede, yo lo espero el próximo lunes aquí mismo. ¿Para qué? Para continuar haciendo lo que nos dijo Wilson, que nuestra fe pase a ser vida. Hasta la próxima semana. Adiós.